Hola, soy Alex Moya de Gerencial. Les quiero presentar la librería o complemento de facturación electrónica que he desarrollado en FileMaker. Este complemento se puede conectar a cualquier aplicación desarrollada en FileMaker para hacer el proceso de facturación electrónica. Sí es importante mencionar que la versión obligatoria para usar es la 16, que tiene ciertas funcionalidades que permiten el consumo de web services necesarios para este proceso. Para la demostración de cómo funciona la librería NeoInvoice, he creado un archivo en FileMaker sencillo llamado cliente facturación. Este archivo básicamente tiene una tabla que se llama comprobante, que a su vez tiene un solo campo llamado texto XML. Es la información que estamos viendo en esta presentación en pantalla. Este texto XML es el formato de la factura electrónica o del documento electrónico, que puede ser retención o algún otro, generado en formato de texto. Es importante que la aplicación de cliente sea la que genera este formato de texto XML, obviamente porque cada aplicación cliente tendrá su propia lógica, sus propios campos, y cada desarrollador deberá hacer algún guión que genere este texto de acuerdo a su estructura. Este texto es el que vamos a mandar como parámetro para el proceso. Muy bien. Para ya usar la librería o complemento de facturación electrónico es necesario unir el archivo de FileMaker de esa librería a la aplicación cliente. Para ello vamos a ir a Gestión, Datos externos, y vamos a añadir a esa librería como una base de datos externa. La selecciono, pongo abrir y la agrego. Si nos vamos a las relaciones en la gestión de las bases de datos y pongo agregar, veo que esa librería me ofrece básicamente dos tablas que me interesan, que les voy a incorporar a mi aplicación. La una es de emisor y la otra es documentos. En esta tabla documentos es donde se van a ir alojando los archivos procesados, como ya indicaremos más adelante. Primero revisemos entonces qué nos ofrece la tabla emisor. Para eso vamos a crear una nueva presentación basada en esa tabla. Vamos a agregar los campos correspondientes. A esta le vamos a bloquear la clave. Bien. Podemos ver que esta tabla en este momento tiene dos registros. Son los emisores autorizados a usar la librería. Los emisores que no están autorizados o que no constan en esta tabla, hay un sistema de control que permite que va a bloquear el uso. Solamente la librería va a permitir a específicos usuarios, de acuerdo a su RUC, el uso de esta librería. Podemos ver que en este caso hay dos. Si yo quiero registrar o modificar la información, obviamente el sistema no me va a permitir y no voy a poder ni agregar ni eliminar registros de esta tabla. Lo que sí me permite es modificar la contraseña y el archivo que corresponde a la firma electrónica, que obviamente va caducando y puede ir cambiando. Entonces, eso se permite que vaya actualizando el cliente. Con eso realizado podemos pasar a hacer un script, que básicamente va a ser enviar este parámetro a la librería. Muy bien, ahora vamos a generar el proceso de facturación electrónica generando un guión provisto por la librería NeoInvoice. Para ello nos vamos a nuestro ambiente de guiones y vamos a crear un nuevo guión llamado proceso de facturación electrónica, que lo que va a hacer es ejecutar un guión provisto por la librería. Selecciono la librería, miro que tengo un guión que me ofrece esa librería que se llama proceso documento electrónico y le agrego como parámetro el campo
donde está alojado el formato de XML en texto. Muy bien. Voy a generar una variable que me permita obtener el resultado del proceso. Muy bien. Y por supuesto quiero mostrar eso al final. Listo. Cierro el ambiente de guiones, regreso a mi presentación y ejecuto el proceso de facturación en electrónica que acabo de crear. Lo que me acaba de devolver el guión es el resultado del proceso. Esto quiere decir que el archivo electrónico XML ha sido autorizado debidamente por el SRI. ¿Qué es lo que vamos a hacer para visualizar lo que ha pasado? Voy a crear una presentación basada en los documentos, que es donde yo había indicado que se van alojando los documentos procesados. Vamos a generarle como computadora y como tabla. Voy a seleccionar todos los campos y la abro. Entonces, lo primero que puedo ver es que el identificador de los documentos electrónicos es esta clave de acceso. Es un documento único. En caso de que yo reprocese un documento electrónico con esta clave de acceso, la información que estamos viendo se va a actualizar. El proceso del SRI requiere de dos pasos. El primero es el envío del archivo XML y cuando ya está en los servidores del SRI se hace un segundo paso que se llama autorización. Yo puedo ver el resultado tal cual devuelve el SRI en el formato XML de los dos procesos. Entonces veo el resultado del envío. ¿Sí? Y en este caso, como estoy usando unos archivos de prueba, me indica que está de vuelta por las razones que explica este archivo de texto. Entonces, si hubiera algún problema, mi gestión sería analizar este archivo de XML para ver cuáles fueron las razones de por qué me devolvieron la factura. Y puedo ver el resumen de ese resultado en este campito de texto que está aquí que dice de vuelta. Como esta es una factura antigua que ya fue procesada anteriormente, en ese proceso original, al ser ejecutado el segundo paso, que es la autorización, esta fue autorizada. Y por lo tanto, esa información de autorización queda registrada aunque haya tenido problemas en el primer paso. Asimismo, yo puedo ver el resultado de ese proceso de autorización, que lo que hace es devolverme todo un XML que incorpora el documento electrónico como un sub XML. Ya vamos a ver eso en detalle. Pero lo interesante es ver cuál es el estado de ese documento, en donde veo que el XML me indica un campo con el resultado autorizado. Asimismo, en este campo de aquí que dice resultado autorización, me indica qué pasó con la autorización. En este caso, autorizado. Si es que hubiera algún problema de no autorizado, tendría que analizar asimismo este detalle para ver las razones de por qué no fue autorizado. Normalmente cuando eso sucede, al final del XML se retornan unos mensajes con las razones. Y lo más importante es que al final del proceso, cuando haya resultado autorizado, el sistema va a generar un archivo XML, que es el que se envía a los clientes. Como vamos a ver este momento, vamos a exportar el contenido del campo. Voy a poner en el escritorio. Aquí está, es un archivo XML con el nombre que identifica este archivo, viene a ser el identificador único llamado clave de acceso. Y lo voy a abrir con Safari. Entonces aquí puedo ver ya cómo es el formato. Este es el formato correcto para enviar a los clientes, en donde lo que hace
esta parte es indicarme la autorización y dentro de la autorización como un campo adicional está cuál es el comprobante que está autorizado con su respectiva firma. Este es el entregable, digamos, del proceso, que es el que vamos a mandar a nuestros clientes. Básicamente eso es todo. Obviamente el sistema ofrece esta tabla de documentos para que el sistema FileMaker cliente que usa la librería aproveche esta información para utilizarla como sea conveniente para ellos. Gracias por su atención, estoy a las órdenes, mucho gusto, hasta luego.